Hola, hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva clase de anatomía y como pueden ver en pantalla estaremos viendo lo que es articulaciones de la mano. Un tema relativamente poco preguntado, pero con detalles que sí o sí tenemos que manejar. Para esta clase recomiendo verse las clases de osteología, en donde repasamos parte de los huesos de la mano. Entonces, si la viste hace tiempo, si no la has visto, vete a esa clase y luego vuelve para acá para que se te haga mucho más fácil el aprendizaje de esta clase. Cuando hablamos nosotros de articulaciones de la mano, vamos a ver un conjunto de articulaciones, dentro de las cuales la primera que vamos a destacar es la articulación radiocarpiana, que es una articulación importante porque va a unir lo que es el esqueleto de la mano hacia lo que es el antebrazo. Participa fundamentalmente el radio uniéndose con lo que es los huesos del carpo. Luego encontramos las articulaciones del carpo, que son de tres tipos. Tenemos lo que es la articulación intercarpiana de la primera fila, es decir, la unión de los huesos de la primera fila entre ellos. Luego tenemos la articulación intercarpiana de los huesos de la segunda fila, que es la unión de los huesos de la segunda fila entre sí. Y luego tenemos la articulación mediocarpiana, que es la unión entre los huesos de la primera fila con los de la segunda fila. Sobre esta articulación mediocarpiana, tenemos que destacar que va a actuar o va a estar unida biomecánicamente con la articulación radiocarpiana, es decir, tienen funciones motoras en conjunto. Por lo tanto, se le puede juntar en lo que se denomina como complejo articular de la muñeca. Entonces, ¿cómo está conformado el complejo articular de la muñeca? La radiocarpiana junto con la mediocarpiana, que es una articulación del carpo. Si seguimos, vamos a hablar ahora de las articulaciones que forman los huesos del carpo con la base de la metacarpiana. Y aquí se hace una distinción entre las articulaciones carpo-metacarpiana de los cuatro últimos dedos y la articulación carpo del trapecio con el primer metacarpiano, que es una articulación para el pulgar y entonces se hace esa distinción. De hecho, esta articulación trapecio y primer metacarpiano es la articulación más importante de la mano porque les genera un esqueleto, una columna de libertad hacia lo que es el pólisis. Luego encontramos las articulaciones que se forman entre las bases de lo metacarpiano, que es la articulación intermetacarpiana. Luego seguimos ascendiendo y vamos a tener articulaciones metacarpofalángicas, que es la que se forma entre la cabeza de los metacarpos y la base de la falange proximal. Y aquí se hace una distinción entre la del pulgar y la de los cuatro últimos dedos, ¿ok? Son muy similares, pero tienen ciertas diferencias. Y por último tenemos las articulaciones interfalángicas que van a ser de a dos por dedo porque tenemos tres falanges por dedo, con excepción de el pulgar donde solamente tenemos dos falanges y ahí vamos a tener simplemente una articulación interfalángica. ¿Ok? Entonces presten bastante atención porque esto es súper, súper importante. Y vamos a empezar por el principio y el principio es hablar de la articulación radiocarpiana y es una articulación que une lo que es el esqueleto de la mano hacia lo que es el antebrazo y ellas, junto con la mediocarpiana, van a formar parte del complejo articular de la muñeca. ¿Por qué forman un complejo articular? Porque son dos articulaciones individuales que van a tener acciones motoras en conjunta, entonces se estudian en conjunto. La mediocarpiana la vamos a estudiar cuando vemos articulaciones del carpo, pero ustedes sepan que hace parte del complejo articular de la muñeca. ¿Qué podemos decir de la articulación radiocarpiana? Si empezamos por ella. Que es una articulación que, en cuanto a sus superficies articulares, vamos a tener una superficie articular proximal que viene dada por la epífisis distal del radio, que en conjunto con un ligamento, que es el ligamento triangular, forman lo que se conoce como cavidad clinidea antebraquial. Entonces, proximalmente, estas dos superficies articulares, el epífisis distal del radio y ligamento triangular, forman una concavidad que se conoce como cavidad clinidea antebraquial. Importante, el cúbito no tiene nada que ver aquí, porque su espacio de contacto con los huesos del carpo va a estar rellenado por este ligamento, que es el ligamento triangular, también conocido como disco articular. ¿Ok? Muy importante eso. Distalmente, vamos a tener los huesos de la primera fila que forman una estructura que se conoce como cóndilo carpiano. Van a ser lo que es el escafoide
el semilunar y el piramidal. Muy importante, el pisiforme no hace parte de esta articulación. De tal manera que la articulación radiocarpiana tiene una extremidad, una superficie articular proximal, que es la cavidad craneoidea antebraquial, que lo forman estas dos estructuras, el radio y el ligamento triangular, y una superficie articular distal que lo forma el cóndilo carpiano, que son esos tres huesos de la primera fila. Y esto da origen que se dé una articulación elipsoidal, donde tenemos un cóndilo convexo, perdón, tenemos un elipsoide convexo, que es el cóndilo carpiano, y un elipsoide cóncavo, que es la cavidad craneoidea antebraquial, que aquí lo podemos ver muchísimo mejor. Aquí tenemos un elipsoide, que es el cóndilo carpiano, que se une un elipsoide cóncavo, que es la cavidad craneoidea antebraquial. Si clasificamos biomecánicamente esta articulación, de hecho, una vez le he hecho, esta fue pregunta parcial en mi año. Vamos a ver que esto es una articulación sinovial, al igual que todas las de miembro superior, con excepción de la articulación radional intermedia. Vamos a ver que esto es una articulación compuesta porque tenemos básicamente el ligamento triangular, el radio, escafoide, el semilunar y el piramidal. Tenemos muchas superficies articulares. Va a ser compleja por lo que es el ligamento triangular y va a ser condilia o elipsoidal. Un elipsoide lo forma el cóndilo carpiano, que es convexo, y el otro, la cavidad craneoidea antebraquial, también es un elipsoide, pero cóncavo. ¿Ok? Y todas las articulaciones elipsoidales tienden a ser biaxiales. En este caso, va a realizar los movimientos de flexión palmar y dorsal, inclinación radial y ulnar, y estos movimientos se conjugan para dar lo que es el movimiento de rotación conjunta o sincroducción, que es básicamente lo mismo. ¿Qué podemos decir de los medios de unión? Bueno, vamos a tener lo que es una cápsula articular, que es muy mal delimitada, no la vamos a dibujar ni nada de eso, que cubre a lo que es las superficies articulares, y esa cápsula articular va a estar reforzada por ligamentos, ¿ok? Que van a ser ligamentos anteriores, posteriores y colaterales. Si empezamos por los anteriores, vamos a ver que vamos a tener que se van a dividir en dos fascículos. Tenemos un fascículo que es el fascículo radiocarpiano palmar, que surge de lo que es la apófisis estiloide del radio y se inserta en lo que es el semilunar y el hueso grande. Y tenemos otro fascículo que es el fascículo ulnar carpiano palmar, que se origina de lo que es la cabeza ulnar y se inserta en lo que es el hueso grande. Vean que estos ligamentos se dirigen hacia abajo y y hacia la línea media. Hacia posterior tenemos otros ligamentos. Bueno, estos dos fascículos hacen parte del ligamento anterior. Hacia posterior tenemos un ligamento posterior que igualmente tiene dos fascículos, un fascículo radiocarpiano dorsal y un fascículo ulnar carpiano dorsal. Estos fascículos tienen como que la misma organización. Por ejemplo, el radiocarpiano dorsal surge de lo que es del hueso radio y se inserta en el hueso piramidal, se dirige más oblicuamente hacia acá. Y el ulnar carpiano dorsal es un ligamento que va desde la cara dorsal del cúbito hacia lo que es el hueso grande. Tiene como que la misma disposición que los anteriores. Luego tenemos los colaterales. Hay un colateral medial o cubital que se origina de lo que es la apófisis estiloides del cúbito y se inserta hacia abajo en lo que es el pisiforme, aquí lo vemos, y en el hueso piramidal. Y el colateral radial es muy similar, desde lo que es apófisis estiloide hacia lo que es el hueso escafoide, específicamente en su tubérculo. Muy bien. Aquí tenemos una vista anterior y una vista posterior. Aquí podemos ver lo que es los fascículos anteriores, que son dos, uno de hipófisis tiroides radio, se dirige hacia abajo y hacia la línea media, y los otros, el cubital, que hace lo mismo, se dirige hacia abajo y hacia la línea media. Vemos los colaterales que envuelven al pisiforme y al hueso piramidal, y el colateral radial que va hacia lo que es apófisis tiroides radio, hacia lo que es el tubérculo del escafoide. En cuanto a los movimientos de esta articulación, va a estar realizando lo que es los movimientos de flexión, también conocido como flexión palmar, ¿ok? Que es llevar la palma de la mano hacia la cara anterior del antebrazo. También tenemos extensión, que también es conocido como flexión dorsal, que lleva el dorso de la mano hacia la parte posterior del antebrazo. Ese movimiento va a ser realizarse en el plano sagital y va a tener un eje transversal. Sí, guardo el eje sagital, pero el eje frontal, pero no es así. Y luego tenemos el movimiento de inclinación, también denominado como abducción. Hay una inclinación radial
inclinación ulnar. Esos movimientos se realizan en el plano frontal y van a tener un eje anteroposterior o sagital, y esos movimientos se conjugan para dar uno extra, que es la rotación conjunta o la circunvolución. Recuerden, estos movimientos de la radiocarpiana lo hace conjunto con la mediocarpiana, ¿ok? Así que presten atención a eso. ¿Qué podemos decir de la flexión palmar o simplemente flexión? Es un movimiento que va a participar fundamentalmente en lo que es la articulación radiocarpiana y va a involucrar lo que es los músculos del compartimiento anterior del antebrazo. Es decir, va a involucrar a 5 músculos. ¿Y cuáles son ellos? El primero de ellos es este que ven aquí, que se origina en el epicóndilo medial, que es el flexor radial del carpo, que lo ven aquí. Luego vamos a tener a lo que es bueno, se los voy a marcar para que ustedes lo vean. No, bueno, con el poder lácelo. Luego tenemos al palmar largo, que lo vemos aquí, que también se origina del epicóndilo medial. Luego tenemos al flexor ulnar del carpo, que también se origina del epicóndilo medial. Y en profundidad de ellos vamos a tener a lo que es al flexor judicial de los dedos, y mucho más profundo a él tenemos al flexor profundo. Tenemos al flexor judicial y más profundo al flexor profundo de los dedos, ¿ok? Son 5. Entonces, cuando ustedes piensen en la flexión palmar, se van a acordar músculo de la parte anterior del antebrazo. Cuando ellos se contraen, desplazan la muñeca hacia la palma, hacia la cara anterior del antebrazo. ¿Ok? Acuérdense de eso. Luego tenemos la flexión dorsal, o conocido como la extensión. Aquí participa principalmente la mediocarpiana. Esto es una pregunta de quiz de Arbelo clásica en los movimientos que articulación predomina. Y aquí en los músculos que participan están ubicados en el dorso. ¿Ok? Van a ser lo que es el extensor radial del carpo largo, el extensor radial del carpo corto y el extensor ulnar del carpo, que lo podemos ver aquí. Músculos que se ubican en el dorso, en el compartimento antebraquial posterior, mejor dicho, y van hacia lo que es el dorso de la mano. Todos ellos inervados por el nervio radial, así que ojo con eso. Y por último tenemos lo que es la inclinación radial y la inclinación ulnar, también conocido como desviación o abducción. En cuanto a la inclinación radial, vamos a ver que participan 4 músculos ubicados a la parte radial del antebrazo. Ellos van a ser lo que es el abductor del pólice, que no se ve en esta imagen. Tenemos lo que es el extensor radial del carpo largo, el extensor radial del carpo corto y este que ven aquí al flexor radial del carpo que se ubica anteriormente. Entonces tenemos dos que se ubican tres posteriormente, el abductor del pólice, el extensor radial del capis brevis y longus y el flexor radial del carpo que se ubica anteriormente. ¿Ok? Todos ubicados hacia el lado radial del antebrazo, que cuando él se contrae, producen la inclinación como tal. Y la inclinación ulnar es llevada a cabo por este señor que ustedes ven aquí, que es el extensor carpi ulnaris. ¿Ok? El extensor carpi ulnaris. Muy bien. Si ya terminamos con la radiocarpiana, vamos a meternos ahora en las articulaciones del carpo, que el carpo está compuesto por 8 huesos cortos, dispuestos en 2 filas, en una fila proximal que se enumeran de lateral a medial. Vamos a tener lo que es el escafoide, el semilunar o lunatum, el piramidal o triquetum, y sobre este, hacia la cara palmar, tenemos a lo que es al pisiforme. Importante, aquí hago una acotación. Algunos libros, bueno, Arbelo dice que el pisiforme no articula con ningún otro hueso, que es un hueso samoide. Si se lo preguntan en Wix, lo dicen así. Pero la mayoría de los libros dicen que articula con el piramidal formando una articulación plana. ¿Ok? Ojo con eso. En los huesos de la segunda fila, de lateral medial, vamos a tener a lo que es al trapecio. Medial a este tenemos al trapezoide. Luego tengo al hueso capitatum o hueso grande. Y por último tengo al hueso ganchoso o hamatum. ¿Ok? Mnemotecnia para aprenderse esos nombres, es SPP Tatra Gran Gran. ¿Ok? Clásica mnemotecnia que he estudiado por los siglos los estudiantes de medicina. En el caso de las articulaciones del carpo, vamos a ver que vamos a tener 3 tipos. Las articulaciones intercarpianas entre los huesos de la primera fila, es decir, básicamente la unión de los huesos de la primera fila entre sí. No participa lo que es el pisiforme, ¿ok? Los huesos las intercarpianas de la segunda fila, es decir, la unión de los huesos de la segunda fila. Y por último tengo la mediocarpiana, que es la unión entre los huesos de la segunda fila con los de la primera fila. ¿Ok? Y esta mediocarpiana, hacemos un paréntesis, que hacía parte del complejo articular de la muñeca. Pero la vamos a hablar aquí porque hace parte de las articulaciones del carpo.
Empezamos por las articulaciones intercarpianas que van a ser iguales lo de la primera fila con lo de la segunda fila. Tienen la misma característica y por eso es que la vamos a describir en conjunto. Entonces, ¿qué podemos decir de las superficies articulares? Bueno, la intercarpianas de la primera fila son los huesos de la primera fila, es decir, el escafoide, el semilunar y el piramidal. No participa el pisiforme. Y lo de la segunda fila son el trapecio, el trapezoide, el grande y el ganchoso. ¿Ok? No hay mucho que hacer sobre eso. Clasificación biomecánica de esta articulación es muy sencilla. Estas articulaciones van a ser sinovial, van a ser compuestas porque hay muchos huesos mezclados, van a ser no complejas porque no tenemos fibrocartílago, van a ser planas y tu articulación plana tiene movimientos son uniaxiales con movimientos de desplazamiento y esos movimientos no se describen. ¿Qué podemos decir de los medios de unión? Bueno, los medios de unión son iguales para las intercarpianas proximales y las distales. Vamos a tener una cápsula articular que es conjunta, es compartida. No lo vamos a delimitar porque es bastante complejo. Y vamos a tener ligamentos. Vamos a tener lo que es un ligamento interóseo que se mete entre los huesos, entre lo que es la línea interarticular y luego vamos a tener dos ligamentos, uno por delante, que es el ligamento palmar, y otro por detrás, que es el ligamento dorsal. Estos dispuestos de manera transversal y recubren a las superficies articulares de las articulaciones de la primera fila y de las articulaciones de la segunda fila. No hay mucho que hablar sobre ello. Se extienden de manera transversal. ¿Ok? Ahora pasamos a la mediocarpiana, que esta sí tiene más características. Es una articulación que se forma entre los huesos de la primera fila, que forman una especie de cavidad. Vean aquí los huesos de la primera fila, es decir, el escafoide, el semilunar y el piramidal, forman una especie de cavidad que lo vamos a llamar cavidad glenoidea. Y los huesos de la segunda fila se meten en esa cavidad y van a formar una especie de cóndilo. ¿Ok? Esto me dice que esto va a ser una articulación condilia elipsoidal. No participa el pisiforme. Aquí les digo la aclaratoria para que ustedes vieran lo que es el pisiforme. Entonces, ¿qué podemos decir de esta articulación? De la articulación miocarpiana es una articulación sinovial compuesta porque tenemos los huesos de la primera fila y segunda fila, que son varias superficies articulares. No es compleja porque no tenemos fibrocartílago. Y la forma, muchachos, aquí, bueno, en Arbelo en teórica no dijo que era plana. Pero muchachos, créanme que yo investigué esto por todos los libros y escondilia según la mayoría de los libros. Es decir, va a haber un elipsoide formado por los huesos de la primera fila, que es un elipsoide cóncavo, y luego tenemos los huesos de segunda fila, que generan un elipsoide convexo que se mete ahí en esa cavidad. De tal manera que para el velo va a ser uniaxial el movimiento de desplazamiento y para la mayoría del lío va a ser biaxial porque va a estar trabajando con el complejo articular de la muñeca realizando lo que es la flexión dorsal y palmar y la inclinación radial y ulnar y rotación conjunta. Entonces el velo como que medio se contradice ahí porque se me dice que hace parte de complejo articular de la muñeca, luego no me digas que es uniaxial. Entonces sepan esas dos aclaratorias para que lo manejen. O sea, le digo lo que dan las teóricas y lo que dicen los libros para que ustedes no tengan toda la data bien confiable. ¿Qué podemos decir de los medios de unión de esta articulación? Va a estar dada por una cápsula articular y luego tenemos ligamentos. Ligamentos anteriores que es un ligamento palmar que se inserta en la cara anterior de lo que es el hueso grande y de ahí se irradia a los huesos escafoide, piramidal, trapezoide y ganchoso. De hecho, se dispone como manera radial, así se llama eso. Y luego tenemos ligamentos posteriores que se denomina como pirámido, trapezoide, trapezoideo. Que, bueno, esto de dos fascículos no le prestan atención. Básicamente ese ligamento va desde el piramidal dorsalmente hacia lo que es el trapecio y el trapezoide. ¿Ok? Se dirige hacia él. Luego tenemos ligamentos colaterales, un colateral medial y un colateral lateral. Esos ligamentos colateral medial, bueno, se extiende desde el piramidal hacia lo que es el ganchoso, y el colateral lateral va desde lo que es el escafoide al trapecio, o sea, van desde esos huesos. Descripción simplemente, Arbelo también describe un ligamento interóseo, que es el que está dando de él. Luego tenemos lo que es la articulación carpo-metacarpiana,
¿Y qué podemos decir de la articulación escarpo-metacarpiana? Que hay dos grupos. Que la, la del, para el pulgar, que es la trapecio metacarpiano, y luego tenemos la otra para los cuatro últimos dedos, que es común, que es los huesos de la segunda fila, con los cuatro últimos metacarpianos, que es común para todos ellos. ¿Ok? Entonces, presten mucha atención porque vamos a hablar de la articulación más importante de la mano, que es la trapecio metacarpiana. ¿Y qué podemos decir de la trapecio metacarpiana? Que le ponemos el paréntesis de que es una articulación más importante de la mano porque genera un esqueleto que le da mucha libertad a lo que es el polis, y eso es muy importante. ¿Qué podemos decir? Que está formado por lo que es la superficie inferior de lo que es el trapecio, junto con lo que es la base del primer metacarpiano. Ambos van a ser cóncavo y convexo en diferentes direcciones. Eso me va a dar cuenta de que tú vas a hacer una articulación en silla de montar y biaxial. Entonces, ¿qué podemos decir de lo que es la clasificación de esta articulación? Es una articulación sinovial simple porque está el trapecio y el primer metacarpiano. Va a ser no compleja porque no tenemos fibrocartílago. Va a ser celar o silla de montar. Y toda esta articulación en celar en silla de montar tienen a ser biaxiales. En este caso va a ser realizando movimientos de flexión-extensión, anteposición y retroposición y rotación conjunta. ¿Ok? La mayoría de los libros, la anteposición y retroposición lo llaman como abducción y aducción para que sepan. ¿Ok? Así lo denomina el velo y así lo vamos a dejar. Eh, En cuanto a los medio unión, muchachos, los medio unión no están tan claros, la mayoría de los libros no lo describen como tal. Lo que vamos a decir que vamos a tener una cápsula que está reforzada por ligamentos. Son numerosos hacia acá, veanlo hacia acá, numerosos fascículos. El más importante es el ligamento dorsomedial, que usa oblicuamente de superior a inferior y de posterior a anterior la parte posteromedial de la articulación. Un caletre ahí, pero no son importantes los medio unión aquí, para que sepan. Luego destacamos el movimiento de oposición, que es un movimiento compuesto donde tenemos una fase donde participa el polis y una segunda fase donde participan el resto de los dedos. Es el movimiento de pinza, muchachos. La posición máxima la da entre el primer y quinto dedo, pregunta de quiz de Arbelo. Y importante que no solo participan en las articulaciones del polis, sino también las interfalencias, o sea, no la trapecio bilateral, sino que también participan en articulaciones de los dedos. Es un movimiento, el movimiento de oposición se conjuga de lo que es la anteposición y la flexión, muy por tanto es un movimiento compuesto. Y si tenemos posición, tenemos retroposición que se conjuga con la extensión y la retroposición. ¿Qué podemos decir de los músculos que participan en la flexión? Vamos a tener lo que es una receta aquí, el abductor del pólicis, el flexor del pólicis brevis y el oponente del pólicis, junto con lo que es el flexor del pólicis, es decir, todo el pólicis, tanto largo como corto. Bien. En músculos extensores tenemos lo que es el abductor del pollicis longus, el extensor corto del pulgar y el extensor largo del pulgar. Todo del pulgar, así que presten mucha atención a eso. Esta pregunta hay que saberlo, ustedes los demás no se lo tienen que aprender así detallado. Y luego tenemos la carpometacarpiana del segundo al quinto dedo. Muy sencilla esta señora, es decir, es estas articulaciones que ustedes van a ver aquí, que se forman entre los huesos de la segunda fila y la base de los cuatro últimos metacarpianos. ¿Y cómo van a articular ellos? Pues bueno, el segundo metacarpiano va a articular con el trapezoide y el grande, ¿ok? El tercer metacarpiano va a articular con el hueso grande, y el cuarto metacarpiano va a articular con el grande y el ganchoso. Y por último, el quinto metacarpiano va a articular con el ganchoso. De esta manera articulan estos huesos. ¿Qué podemos decir de esta articulación biomecánicamente? Es una articulación sinovial compuesta porque podemos ver que un metacarpiano articula con varios huesos del carpo y viceversa. Es no compleja porque no tenemos fibrocartílago. Es una articulación plana y la articulación es plana gracias a Dios que existen. Son uniaxiales y realizan movimientos de desplazamiento y esos movimientos no se describen. Así que, básicamente, chévere por ahí. En cuanto a los medio unión, vamos a tener una cápsula articular. Esa cápsula va a estar reforzada por unos ligamentos que son los ligamentos carpometacarpianos palmares que
varía la descripción de los autores, que podemos decir según el Rubier, que es el que más me gusta a mí para hablar de articulaciones. El Rubier es el que yo recomiendo, o el Adager para estudiar articulaciones. Son los claves. Estos ligamentos, que lo pueden ver aquí, ellos son, los carpometacarpianos palmares eh, son varios de ellos. El Rubier dice que son de 7 a 8. Uno de ellos se extiende desde la cara del trapecio al segundo y tercer metacarpiano. Luego tenemos otro que van del trapezoide al tercer metacarpiano. Luego tenemos otro que van desde el ganchos del hueso grande al segundo, y tercer y cuarto metacarpiano. Y bueno, eso básicamente. Eso lo pueden ver. Son varios así. Está reforzado por el tendón del palmar mayor. Así que esta es una anotación que puse. Y luego tenemos los ligamentos carpio metacarpianos dorsales que, bueno, tienen como que la misma característica. Son numerosos, cortos y resistentes y se tienden desde lo que es la superficie dorsal del trapecio y el trapezoide hasta el segundo y metacarpiano, y luego tenemos otros que van del grande a los huesos metacarpianos, y bueno, así básicamente. No se complique con la vida con eso. Y luego tenemos un ligamento interóseo que refuerza la interlínea articular en profundidad. ¿Ok? Ok. Entonces, cuando te digan palmares, o sea, todo es palmar dorsal interóseo, básicamente, como pueden ver ahí. Luego tenemos las articulaciones metacarpofalángicas y aquí vamos viendo el último grupo el penúltimo grupo de articulaciones, y aquí hacemos dos distinciones. La de los cuatro últimos dedos, que se forma entre la cabeza de los cuatro últimos metacarpianos y la base de la falange proximal, y la del pólice. Son similares, la metacarpofalángica del pólice con los cuatro últimos dedos, pero tiene ciertas diferencias también. ¿Qué podemos decir de las suficiencias articulares de la metacarpofalángica de los cuatro últimos dedos? Que, bueno, va a estar formado por la cabeza de los metacarpianos, que es grande y elipsoidal, y ellos van a estar articulando con la base de la falange proximal, que es pequeña y genera una cavidad glenoidea. Bueno, es pequeña, es cóncavo y genera una cavidad glenoidea, y como es bastante incongruente esta articulación, porque la cabeza de los metacarpianos es más grande de la base de la falange proximal, se añade un ladrum que recubre a lo que es la cavidad clenoidea de la falange proximal, que es un fibrocartílago. Entonces, las metacarpas falángicas son complejas, porque tienen fibrocartílagos. Entonces, si la clasificamos biomecánicamente, vamos a ver que es una articulación sinovial. Simple porque tenemos metacarpo y falange, tenemos dos subdivisiones articulares, compleja por el ladrón que le acabo de mencionar. Va a ser elipsoidal porque la cabeza es elipsoide convexamente y la base es elipsoide pero cóncavamente. Y va a ser biaxial, utilizando lo que es el movimiento de flexión-extensión, abducción-educción y rotación conjunta, que es un movimiento compuesto. Si hablamos de los medios de unión de estas articulaciones, vamos a ver que va a haber una cápsula articular y va a estar reforzada por unos ligamentos. Ligamentos colaterales que están a los lados, ¿ok? De ahí de su nombre, uno medial y uno otro lateral. Y luego tenemos un ligamento transverso que vamos a ver aquí que se mete, une las cabezas de los metacarpianos, ¿ok? Ahí lo podemos ver. Relaciones de estas articulaciones, no solo de estas articulaciones, sino de los dedos como tal. Vean que dorsalmente vamos a tener el tendón del músculo extensor de los dedos. Palmarmente tengo lo que es el tendón del flexor profundo de los dedos y el tendón del flexor superficial de los dedos. Es una relación que a Vero le encanta preguntar en cubículo, así que por ahí guárdense eso. En cuanto a los movimientos de esta articulación metacarpofalángica de los cuatro últimos dedos, vamos a tener la abducción que lo realiza el interoso palmar, es decir, eh, perdón, aducción, que es el movimiento de cerrar, se cierra los dedos, lo hace el interoso palmar, ¿ok? La abducción, que la hace el interoso dorsal, es decir, yo siempre me acuerdo, muchachos, cuál hace cuál, es que el dorsal o de open abre los dedos, ¿ok? El interoso dorsal abre. Eso es pregunta parcial, muchachos. El movimiento de extensión lo hace el músculo extensor digitorium communis, y el movimiento de flexión lo realizan lo que es el músculo interóseo, los músculos interóseos dorsal y palmar, los músculos lumbricales y el flexor de GT minimi brevis. ¿Ok? Ojo con eso. Que bueno, esta es para la quinta articulación.
En cuanto a la articulación metacarpofalángica del polis, es una articulación que muy similar, se forma entre la cabeza del primer metacarpiano junto con la cavidad glenoidea de la falange proximal del polis, que como es pequeña, que tiene las mismas características, posee un ladro glenoideo, lo mismo que las demás. Lo mismo, tiene la misma clasificación. Es una elipsoidal biaxial y en los movimientos realiza flexión y extensión y lateralización. Aquí cambia un poco, no realiza abducción y aducción, sino que lateralización. En el polis, quienes participan en la flexión, participan lo que es el primer interoso palmar, el adductor brevis y el flexor brevis del pulgar, ambos del pulgar, y la extensión la realiza el extensor corto y largo del pulgar. Esa es la única diferencia. Entonces la diferencia es a nivel de los movimientos, porque medio de unión sí es similar, tiene la misma arquitectura. Y por último, en articulaciones interfalángicas, va a haber dos podeos, exceptuando en el primer dedo, no solo tenemos una sola articulación interfalángica, de esta manera que tenemos una interfalángica proximal y una interfalángica distal. En los cuatro últimos dedos, en el primer dedo solo tenemos una interfalángica. Y es una articulación, muchachos, en bisagra, formado por lo que es la cabeza de la falange proximal, que es grande en forma de polea, y se va a estar articulando con la base de una falange distal, que genera una cavidad glenoidea. Estas articulaciones vamos a tener que van a ser en bisagra, y estas bisagras van a ser uniaxiales. Entonces, es una articulación sinovial simple, compleja, porque algunos libros, muchachos, al verlo, describe que la falange distal tiende a ser más pequeña, y esa cavidad que va a alojar a la cabeza de la falange proximal es reforzada por un fibrocartílago. Esta van a ser en bisagra y toda la articulación bisagra es uniaxial y va a realizar lo que es el movimiento de flexión y extensión. En cuanto a los medios de unión, muy sencillos. Ligamento, una cabecera articular y unos ligamentos que van a ser colateral medial y lateral. Y esto va a ser reforzado por un ligamento. Vamos a ver si lo vamos a ver. Ah, no lo vamos a ver. No lo vemos. Bueno, tenemos los colaterales, que los podemos ver aquí a este lado, y vamos a tener un ligamento palmar que refuerza a la articulación palmar. En cuanto a los movimientos, tenemos lo que es el movimiento de flexión, que lo realizan si hablamos de la articulación interfalangica proximal, lo realiza el flexor judicial de los dedos. Si es la digital, lo realiza el flexor profundo de los dedos. El pulgar tiene sus propios flexores, que es el brevis y el longus. En cuanto a la extensión, de los cuatro últimos dedos, la realiza lo que es el extensor común de los dedos, el extensor del idi minimi y el extensor del índice, más los lumbricales e interóseos. De tal manera que cuando hablamos de la extensión de los dedos, muchachos, tenemos que hablar de un complejo extensor que participan los interóseos, los lumbricales y los extensores que van a los dedos. Añadir aquí que el primero y segundo dedo tienen extensores propios que hacen que estos dedos se puedan extender más libremente que el tercero y el cuarto dedo. ¿Ok? Entonces, si ustedes preguntan cuál es el complejo extensor, ustedes mencionan a todos estos músculos. El pulgar va a tener sus propios extensores, que son el corto y el largo. ¿Ok? Así que aprendete con eso. Importante, recuerden, los lumbricales interosos. En la metacarpoflágica eran flexores. Aquí en las interfalángicas son extensores. Ojo con ellos. Y bueno, chicos, hasta aquí termina la clase de repaso de articulaciones de la mano.